Te han hecho creer que manifestar es correr atrás, luchar, insistir, repetir afirmaciones hasta que algo cambie. Pero, ¿y si forzar es justamente o que está bloqueando el flujo? El universo no responde al volumen del esfuerzo, sino a la limpieza del canal. Y hay una diferencia abismal entre intención clara y ruido energético. Cuanto más barullo mental, menos sintonía. Cuanto más ansiedad por lograr, menos espacio para recibir. No es falta de acción, es exceso de fricción interna. Manifestar no es gritar al vacío, es sintonizar con una frecuencia tan coherente que el campo no tiene escolla. Responde. Imagina una radio antigua, giras el dial, pero solo escuchas estática. No porque la música no exista, sino porque tu señal está contaminada por interferencia. Esa interferencia no es lo que haces, es lo que sostienes mientras haces. La duda, la urgencia, la sobreidentificación con él. Aún no lo tengo. Manifestar no es acumular técnicas, rituales o pasos. Es colapsar el exceso de querer hasta que solo quede presencia. La presencia es el canal limpio. Es el estado de ya estoy en paz, incluso antes de recibir. Y es ahí donde todo se mueve. Porque mientras corres hacia lo que deseas, sigues declarando, yo no tengo. Pero cuando te detienes, cuando dejas de perseguir, empiezas a emitir, yo ya soy. Y eso, aunque parezca nada, es todo. El verdadero colapso no ocurre por volumen, ocurre por pureza. No se trata de hacer más, se trata de vaciar lo suficiente, como para permitir que la realidad llegue sin tener que empujarla. Menos esfuerzo, más coherencia, menos barullo, más señal limpia. El que sabe, no corre. Sintoniza, no es que no sepas lo que quieres, no es que el universo no escuche, es que, en silencio, estás diciendo otra cosa. Tu frecuencia no es lo que afirmas cuando estás motivado, es lo que vibras cuando nadie te mira, cuando cierras los ojos y sientes la duda, cuando te acuestas y en vez de certeza, hay vacío. La mente grita, estoy manifestando, pero la frecuencia susurra, no creo que sea posible. Ese susurro es el que crea. Imagina que tienes una lente manchada. Intentas visualizar, proyectar, decretar, pero todo está cubierto por una película invisible. Y no importa cuán nítido sea el deseo, si la lente está sucia, la imagen sale borrosa. Esa suciedad es tu ruido interno, las historias que repites sin darte cuenta, las emociones no digeridas, la duda no expresada. Y aquí está la trampa. El ruido no se siente como ruido, se siente como lógica, como precaución, como ser realista. Pero lo realista es solo lo repetido, no lo inevitable. Ahora pregúntate, con honestidad brutal, ¿qué dice tu frecuencia cuando estás en silencio? No lo que quieres, lo que ya estás emitiendo. Tu campo no responde a palabras, responde a coherencia. Y si tu identidad secreta es la del que aún no puede, eso será lo que se refleje una y otra vez. No hay castigo aquí, solo espejo, y el espejo no decide qué mostrar, solo devuelve lo que ve. Por eso, no basta con desear, hay que limpiar la lente, afinar el dial, volver al punto cero donde ya no se necesita, porque ya se es. Lo que frena tu colapso no es falta de fe, es el ruido que escondes debajo de ella. Silencia el ruido y verás que el universo nunca estuvo sordo, solo estaba esperando que tú hablaras claro. Desear es fácil, todos desean, todos imaginan una vida distinta, pero pocos encarnan la frecuencia de quien ya vive eso que imagina, y es ahí donde todo se define. La manifestación real no nace del deseo, sino de la identidad que lo sostiene. Puedes querer paz, pero si tu autoimagen sigue anclada en la lucha, la urgencia, el control, seguirás manifestando caos. Puedes afirmar abundancia, pero si te sigues viendo como el que siempre tiene que sobrevivir, esa será la vibración dominante. Y el campo no responde al deseo, responde al emisor. Hay una diferencia abismal entre querer algo y ser el tipo de persona
para quien eso es natural. El deseo es un eco, una señal de lo que falta. La identidad es la frecuencia viva, el código que el universo entiende sin palabras. Ahora, detente por un instante. Cierra los ojos y hazte esta pregunta sin filtros. ¿Cómo describirías tu frecuencia ahora mismo? No lo que quieres, lo que ya estás sosteniendo. ¿Es expansión o contracción? ¿Confianza o ansiedad disimulada? ¿Presencia o búsqueda? Porque esa es tu señal, esa es tu verdadera conversación con la realidad. No son tus metas las que crean, es tu identidad vibracional, repitiéndose día tras día, pensamiento tras pensamiento, emoción tras emoción. El yo que repites es el universo que vives. Por eso, cuando te preguntas, ¿por qué no llega? La respuesta no está en el deseo, está en el emisor, en ese yo sutil que se cuela entre las palabras, en ese personaje vibracional que has sostenido por años, incluso sin querer. Y aquí no se trata de negar el deseo, se trata de usarlo como brújula, no como cadena. El deseo es dirección, pero solo la identidad es portal. Deja de construir castillos desde la carencia. Deja de proyectar lo que aún no encarnas. Y empieza a habitar la vibración de quien ya no necesita pedir porque ya se ha convertido en la frecuencia. No se trata de desear más fuerte. Se trata de ser más coherente. Hay una trampa sutil en el camino espiritual. Confundir acción con transformación. Creer que cuanto más haces, más cerca estás. Pero hay prácticas que no limpian el campo, solo lo maquillan. Repetir afirmaciones sin presencia, visualizar sin emoción real, meditar por obligación, como si fuera una casilla más en una lista de deberes espirituales. Todo eso puede parecer evolución, pero si no hay coherencia, es solo representación. Y el universo no responde a actuaciones, responde a verdad vibracional. Puedes tener una rutina impecable, poner cuarzos, velas, sal marina, leer 1000 libros, hacer cursos, alinearte con la luna. Pero si tu energía sigue diciendo yo no tengo, el campo escucha eso, solo eso. Imagina una fotografía. Estás ahí, frente a la cámara, pero la imagen sale borrosa. No importa si la luz era perfecta o si el ángulo era ideal. Si hay un leve movimiento interno, todo se desenfoca. Así es la manifestación sin alineación. Tecnología sin sintonía. No se trata de hacer más, se trata de ser más claro por dentro. La técnica es un puente, pero si tu frecuencia no camina sobre él, no llegas a ningún lado. El campo no entiende fórmulas, solo coherencia. No preguntes, ¿qué más debo hacer? Pregunta, ¿desde dónde estoy haciendo esto? Porque si lo haces desde el vacío, seguirás expandiendo el vacío. Haz menos, siente más, limpia la intención y permite que lo real te encuentre sin necesidad de buscarlo. Hay una paradoja en el colapso cuántico. Lo que realmente se manifiesta es lo que ya no necesitas, no porque lo rechaces, sino porque ya no lo persigues. Ya no lo usas como medida de tu valor. Ya no hay urgencia. Y donde no hay urgencia, hay espacio. Espacio para que el campo se mueva. Espacio para que la realidad te alcance sin que la estés apretando con ansiedad. Cuando vibras desde la necesidad, todo se tensa. Tu cuerpo se contrae. Tu mente se llena de ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Y si no? Y esa tensión es una frecuencia. Y esa frecuencia dice, esto no es seguro todavía. El campo escucha eso y responde con más espera, más dudas, más espejos de la misma carencia. Pero cuando sueltas, cuando dejas de usar el resultado como salvación, cuando entras en una paz que no depende de si llega o no, algo cambia. Y no es resignación, es anclaje. No estás rindiéndote, estás declarando, ya soy. No busco, anclo. Es como si la realidad pudiera oler tu tensión, y en el momento en que se disuelve, el camino se abre. Imagina una habitación cerrada, llena de vapor. Nada se ve con claridad, pero abres una ventana.
y el aire se renueva, la visión se despeja. Eso es lo que hace la no necesidad. Oxigena tu campo, y en ese oxígeno, el colapso ocurre. No porque forzaste, sino porque limpiaste o que bloqueaba. La paz es magnética. La certeza es la verdadera señal. Menos control, más confianza, menos querer, más ser. La coherencia no es un evento, es un entrenamiento silencioso, invisible, diario. No se trata de tener un momento místico aislado, sino de sostener una señal limpia, incluso cuando nada parece estar cambiando afuera. Eso es frecuencia. Eso es maestría vibracional. Imagina una persona entrenando en el gimnasio. Los músculos no crecen por un solo día de esfuerzo. Crecen por repetición, constancia, enfoque, incluso cuando no se ven resultados inmediatos. Así es la frecuencia, un músculo sutil que se fortalece cada vez que eliges no ceder al viejo yo, cada vez que respiras antes de reaccionar, cada vez que eliges el pensamiento que te expande, no el que te contrae, cada vez que dices, no importa lo que veo, yo ya soy. Esa es la práctica, esa es la nueva rutina, no de cuerpo, de identidad. Y sí, habrá días de ruido, días en los que tu mente grite, en los que las emociones duden, pero ahí es donde más importa, porque frecuencia no es perfección, es consistencia vibracional, es volver una y otra vez al punto de coherencia, a esa sensación interna que dice, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo emito, esto es lo que yo anclo. Hazte una pregunta poderosa todos los días. Esta decisión reafirma quién estoy siendo o a quién solía ser, porque todo lo que haces, decides y piensas es un voto energético, un decreto silencioso, una elección de frecuencia. Y no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser intencional. No es sobre el mundo que observas, es sobre el campo que proyectas. Y ese campo empieza adentro. Tu frecuencia crea el molde, tu constancia lo sostiene y tu identidad lo habita. Hay un instante, silencioso, pequeño, pero decisivo. No es cuando lo deseas más fuerte, no es cuando haces más técnicas, es cuando algo dentro de ti cambia de lugar. Un punto de inflexión, una curva en el camino interno donde la duda ya no domina, donde la pregunta se disuelve y nace una certeza que no necesita explicación. No grita, no se impone, pero lo impregna todo. Es la sensación de esto ya es, aunque nada haya cambiado aún afuera. Es la energía de lo inevitable. Tu percepción se expande, el tiempo se dobla, los signos aparecen sin esfuerzo. Las coincidencias se alinean con precisión quirúrgica, y no porque hiciste algo nuevo, sino porque dejaste de sostener lo viejo. Ese momento es el verdadero colapso, cuando ya no estás esperando, estás habitando, cuando ya no te preguntas, ¿será? Porque ya sabes qué es. Imagina un río llegando al borde, conteniéndose, resistiendo, hasta que cae, y al caer ya no puede volver. Así es tu frecuencia cuando cruza ese umbral, un punto de no retorno vibracional. No se anuncia, no se programa, se siente, y una vez que lo atraviesas, ya no puedes volver a pensar igual. Tu campo cambió, tu código también. Lo inevitable ya no se fuerza, se reconoce. La realidad no responde a lo que pides, responde a quien cree tu campo que tú eres. Y esa percepción no está en tus palabras, está en tu autoimagen silenciosa, la forma sutil en que te sostienes por dentro, lo que asumes que mereces, lo que das por hecho, incluso sin darte cuenta. No manifestamos desde el deseo, manifestamos desde la identidad que repetimos cada día. Por eso, la verdadera pregunta no es ¿qué quiero? Es ¿quién estoy siendo mientras lo quiero? Imagina que tu identidad es un código, y ese código emite una señal constante al campo.
una especie de avatar energético que te representa incluso cuando no hablas. Ese avatar es el que el universo reconoce, no tus intenciones, no tus planes, tu presencia interna. Y si ese avatar aún vibra en escasez, en miedo, en esfuerzo, eso es lo que se replica, una y otra vez. Haz este ejercicio. Escríbete en tercera persona. Describe cómo se mueve, cómo actúa, cómo elige, cómo piensa. No cómo quiere ser, sino cómo ya está siendo. ¿Ese personaje refleja tu futuro deseado o tu pasado repetido? Porque mientras no actualices tu autoimagen, seguirás colapsando las mismas versiones de ti. No se trata de mejorar, se trata de reescribir. Eres el código, eres el portal, eres la señal que activa el campo. No hay nada que esperar, nada que alcanzar, porque lo que buscas ya está aquí y siempre estuvo. La espera es una ilusión del yo que aún se cree lejos, pero la frecuencia del ser no espera, ancla. No dice, cuando llegue, seré. Dice, porque ya soy, llega. Ese cambio de eje lo transforma todo, porque deja de proyectar el deseo hacia el futuro y lo convierte en realidad vibrante del presente. No es una promesa, es una activación. El campo no responde a quien observa desde fuera, responde a quien se funde con lo que desea, y ya no necesita que suceda para saberse completo. Por eso, ahora, respira, siente tu cuerpo y repite en silencio: yo ya soy la frecuencia. Deja que esa frase no sea una afirmación mental, sino una verdad física, una resonancia, una presencia viva. Ya no preguntas ¿cómo? No hay cuándo. El campo ya fue activado, porque tú ya lo estás habitando. El código fue sellado, y lo inevitable ya se puso en marcha. Si algo dentro de ti se reconoció en estas palabras, no fue casualidad, fue resonancia. No necesitas hacer nada, solo recordar quién ya eres. Pero si sientes que este canal refleja lo que tu alma ya sabía, quédate. No por mí, por ti. Escribe en los comentarios: yo ya soy la frecuencia, y deja que esa frase se convierta en ritual, en ancla, en señal. No tienes que suscribirte, solo tienes que reconocerte. Y eso lo cambia todo.